¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias a Cadefi por la invitación y por haber tomado en cuenta este seminario que ya lleva nuestra primera sesión. Estamos hoy en la segunda sesión. Un tema muy interesante, los salarios. Uno de los tantos temas que agobian a las empresas. No podemos pasar por desapercibido tantas cosas que cada materia va encerrando. De verdad que es un cúmulo de información la que hay en este país y día con día aprendemos cosas nuevas, día con día enfrentamos situaciones con autoridades y en materia laboral no nomás enfrentamos autoridades, enfrentamos también sindicatos, trabajadores, enfrentamos autoridades laborales, fiscales, en este caso seguridad social, en este caso impuestos sobre nóminas. No, o sea, es un cúmulo. Pues precisamente de ese tema, hoy toca hablar de un tema que a lo mejor hemos dejado un poco en el olvido, un poquitito al margen, y que es un tema que no puede omitirse por el riesgo que conlleva el no aplicar las acciones conducentes. Hablaremos de comisiones mixtas. Ajá. ¿Qué son las comisiones mixtas laborales? Ajá. Su fundamento. ¿Qué hace cada una de las comisiones? ¿Para qué fue instrumentada su creación? ¿Qué ventajas tiene el tenerlas? ¿Qué desventajas tiene el no tenerlas? ¿Qué debo de hacer en caso de una inspección por parte de las autoridades laborales? ¿Y de qué manera puedo hacer que esto sea más ágil en cuanto a su aplicación y cumplimiento? Miren, cuando hablamos de salarios, por lo menos se nos presentan 3 escenarios. El primer escenario, no porque así sea, pero puede presentarse, es el escenario legal. ¿En qué sentido? El litigio laboral, las demandas, los conflictos con trabajadores y sindicatos, litigios ante el Infonavit, litigios ante el Seguro Social, conflictos con los impuestos estatales sobre nóminas y todo lo que pudiera derivarse del ICR, de código, en el caso fiscal. En el caso de administrativo operativo, por ejemplo, ¿qué pasa con el outsourcing? Que está tan asediado desde el año pasado, en 2021, con sus reformas. ¿Qué pasa con previsión social? Diferentes modelos remunerativos que podemos utilizar con sus ventajas y desventajas, sus riesgos, sus consecuencias. Y el escenario de la practicidad. Cómo calcular los impuestos, el subsidio para el empleo, la base de cotización para el IMSS, la base de aportación para Infonavit, la integración del salario para efectos indemnizatorios, los contratos que vimos en la primera charla que recordarán ustedes, los derechos laborales, el reclutamiento, la selección, la contratación, la capacitación, bueno, en fin, es muy extenso el tema. Fíjense que sin incluir renta, sin incluir código fiscal, alrededor de los salarios transitan más de 3,000 disposiciones jurídicas, 3,000 artículos, sin contar reglamentos. Nomás para que tengan ustedes una idea.
del cúmulo de disposiciones que rodean al tema. Marco laboral, el marco fiscal y el marco de la seguridad social es como dividimos este seminario. Bien, el tema que hoy desarrollaremos en conjunto con todos ustedes es el tema de las comisiones mixtas. Ya la palabra comisión mixta, la palabra mixta ya no está formando parte del texto de la ley. Hoy nomás las llama comisiones. Sin embargo, sabemos que son mixtas porque son constituidas con representantes de las partes. En el caso de los patrones, el patrón los designa a sus representantes. Quiero pensar que yo soy el patrón en este ejemplo, Pepe, que es quien nos apoya con toda la parte de la transmisión, al cual está con nosotros y al cual no se ve en cámara, pero si no fuera por él y su equipo, no sería posible este tipo de transmisión. Un saludo para Pepe y un saludo para todo el equipo. Pepe es mi representante como patrón. Yo lo elijo, yo lo designo. Y digo, Pepe, me representas en la comisión fulana de tal. Y quiero pensar que los trabajadores tuvieron una pequeña reunión, un pequeño cónclave, y decidieron elegir a su representante. Por lo tanto, los trabajadores elegirán a sus representantes y el patrón designará a su representante. Así es como se integra esta comisión con representantes de las partes. Representante del patrón o representantes y representantes de los trabajadores a través de un sistema de elección. En ocasiones he visto que en las empresas los mismos representantes forman parte de todas las comisiones. No está prohibido, no está negado. Es cuestión de cómo lo hayan constituido, dependiendo también sus capacidades, deberes y conocimientos, para que cada uno de ellos apoye en el digamos que tratar de llevar lo más transparente y claro este concepto de comisiones. ¿Dónde está su origen? Bueno, de las 5 comisiones, que en su caso 4 son obligatorias por ley, no es porque quieran, es porque así están obligadas. De esas 4, 3 están por mandato constitucional. La 4ª obligatoria está por mandato legal. Y la 5ª, que es optativa, está por mandato legal. O sea que de las obligatorias, 4 son por mandato legal y 3 de las 4 por así ordenarlo la Constitución, en su artículo 123, en su apartado A. Y una que veremos durante el desarrollo de la charla, nace por una disposición de carácter legal. ¿Cuáles son esas de carácter constitucional? La de seguridad e higiene, en el artículo 123, fracción 15ª o 15ª para ser más exactos, 15ª de la Constitución, en su apartado A del artículo 123, y desde el marco laboral, en el artículo 509, Ley del Trabajo, la de capacitación y adiestramiento, en la fracción 13 del artículo 123, apartado A, mandato constitucional, 153 en sus letras, que ya veremos en unos minutos más, la de participación en las utilidades,
que nace en el 123, fracción novena de la Constitución, 125 de la Ley del Trabajo, y la del escalafón, también conocida como el Cuadro General de Antigüedades. Su origen está en el artículo 158 de la Ley del Trabajo. Estas 4 primeras, seguridad y higiene, capacitación, PTU y escalafón, son obligatorias. Y la opcional, que ya veremos si lo es o no lo es, la de reglamento interior, su origen está en el 424 de la Ley del Trabajo. En un resumen, para que sea así de concreto y preciso, ¿qué hace cada una de ellas? La de seguridad e higiene. Primero, cumple con la obligación constitucional. Segundo, investiga las causas de los riesgos de trabajo. Esa es su tarea, investigar las causas, pero al mismo tiempo proponer medidas para evitar su presencia. Su funcionamiento propicia la disminución de riesgos, minimiza el costo de la carga social del seguro de riesgos de trabajo, hace que el clima laboral o que el clima de trabajo sea más adecuado para los trabajadores, para su seguridad, y capacita al personal para el manejo adecuado del equipo de protección personal y el uso adecuado de las herramientas y útiles de trabajo. Esa es la función primordial de esta comisión. La de capacitación, adiestramiento. Primero, cumple con el mandato constitucional. Forma personal más apto para el desarrollo de actividades. Reconoce la capacidad de los trabajadores. Se vuelve una herramienta empresarial para exigir resultados. Un buen programa de capacitación fomenta la permanencia y reduce la rotación de personal y estimula al trabajador para alcanzar mejores posiciones. La de la PTU cumple con la obligación de la Constitución, evita reclamos y demandas, reconoce la antigüedad de los trabajadores y evita problemas y sanciones laborales. La de antigüedades reconoce la permanencia, incrementa el deseo de permanencia de los trabajadores y contribuye a una asignación equitativa de tareas. Y la del reglamento interior norma condiciones en que debe prestarse el servicio, permite aplicar acciones disciplinarias preventivas y correctivas, complementa lo que no está en los contratos, permite disciplinar y regula aquello que no se plasmó en los contratos. Perdón. Nombre de la comisión, lo ven ustedes en esta columna del lado izquierdo, los fundamentos de su constitución legal. Y luego el objeto. En el caso de la PTU, elaborar el proyecto de reparto. En el caso de higiene y seguridad, investigar las causas. En la productividad, realizar la fiscalización de la implementación y operación del programa respectivo. Emitir una opinión respecto a si el patrón continúa o no el lazo laboral por los esquemas de contratación de capacitación inicial o prueba, propone cambios para las cuestiones de maquinaria, equipos, organización del trabajo y relaciones laborales, buscando las mejores prácticas tecnológicas. El reglamento elabora un documento cuando la compañía y los subordinados determinen su realización
Y la del cuadro general de antigüedades formula el cuadro de antigüedades de los colaboradores. Obligaciones patronales. ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablábamos de un artículo que es importante que le demos una leidita, un recorrido y en su caso hasta un checklist? El hacer checklist o monitoreos o pruebas de manera selectiva o de manera general nos permite evaluar nivel de riesgos. ¿Okay? Yo le llamo mapa de riesgos. Hagan de cuenta que su empresa la van a colocar en 5 semáforos. Bueno, en un semáforo con 5 colores. Azul, excelente. Verde, bueno. Amarillo, ajá. Naranja, ajá. Riesgo medio. Amarillo, riesgo alto. Rojo, obviamente, ahí sí se disparan las alertas, se dispara la alarma. Entonces, teniendo identificado los 5 colores, yo puedo medir el nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo lo puedo aumentar o disminuir en función de lo que yo diseñe y realice. No nada más es cuestión de diseñar, la cuestión es diseñar y en su caso aplicar. Bueno, hagan un checklist del artículo 132, obligaciones de los patrones. Y hagan otro del 133, prohibiciones de los patrones. Y vean de manera crítica y analítica en qué color están de su semáforo. Esto mide el riesgo. Y hoy por hoy la tendencia de las empresas modernas es trabajar en mapas de gestión de riesgos para reducir su presencia, su impacto. Tenemos que transitar a un nuevo modelo empresarial. Yo lo llamo, y desde hace años, por lo menos desde el año 2012, traigo este concepto incluso en mis servicios. ¿Okay? Las mejores prácticas. Mientras una empresa haga mejores prácticas, obviamente su reputación, su competitividad, su imagen repunta. Se ve mucho mejor ante los ojos de proveedores, ante los ojos de trabajadores y sobre todo ante los ojos de clientes y autoridades. Una empresa con buena reputación es creíble y confiable. Entonces hay que cuidar esa reputación que tanto trabajo ha costado diseñar con el paso de los años y inversión que se ha hecho. Entonces, hagan este pequeño semáforo. No está difícil. ¿Ok? Y en base a ese, ustedes analicen niveles de riesgo. Bueno, dentro del 132, la fracción 18 o 18ª dice, fija visiblemente todo lo que sea conducente a reglamentos y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo. Vamos a ver qué tanto hemos hecho de eso. Porque si no lo estamos haciendo, a lo mejor esa comisión mixta se va a encargar de hacerlo como parte de sus funciones. Fíjense, la inherente, la que le corresponda. Fija los contratos colectivos y difunde a tus trabajadores información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos. Hay que hacer campañas. Hay que trabajar en eso para demostrar que estamos haciendo por lo menos el intento o el esfuerzo. 24ª.
permite la inspección y vigilancia que autoridades del trabajo practiquen para cerciorarse de que estás cumpliendo con todas las normas de trabajo. Y si te piden información, dáselas cuando te lo soliciten. Y en la fracción 28ª, participa en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban, no que quieras, que deban formarse en los centros de trabajo, de las comisiones. ¿Cuántas comisiones? Hasta en su caso 5. Los trabajadores, 134, sus obligaciones. Cumplir con todo lo que la norma de trabajo diga. Observar lo que diga el reglamento y normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud. 9, integrar los organismos que establece esta ley, comisiones. Someterse a exámenes médicos que prevea el reglamento interior o normas de la empresa. Comunícale al patrón deficiencias que adviertan, el famoso buzón. Hoy por hoy, jóvenes, necesitamos ir pensando en hacer un buzón. Yo lo llamo el tribuzón. Buzón de quejas, denuncias y sugerencias. ¿Qué denuncian? Supongamos, un trabajador o trabajadora está siendo acosada por sus compañeros. Un acoso laboral, lo que conocemos como el mobbing, lo que en las escuelas se le llama bullying, en laboral se llama mobbing, el acoso laboral o el acoso sexual. Necesitamos una denuncia, si no, ¿cuándo va a acabarse ese acoso y tomar medidas tanto preventivas como correctivas? Hay una prohibición hoy hacia el acoso laboral, al hostigamiento laboral. Eso sería una denuncia. Ajá. Una queja. Oye, fíjate que están mal estas instalaciones, están mal las escaleras, están mal los pasamanos, no hay barreras, no hay tiras antiderrapantes. Y una sugerencia, oye, ¿por qué no implementas o por qué no? ¿Quién mejor que los trabajadores conocen las tripas de la empresa si ellos se mueven todos los días? Porque luego los que están en el área de administración, pues están cómodamente sentados, sillones apoltronados, aire acondicionado, música ambiental, pero en cambio los trabajadores que están en el clima hostil, en el ruido estruendoso, en el golpeteo incesante, pues ellos mejor que nadie pueden hacer sugerencias. Entonces, ¿por qué no tener un buzón de quejas, sugerencias y denuncias? Y si no quieren verse afectados o involucrados, puede ser anónimo. O pueden incluso hasta premiar a aquellos trabajadores que hagan este tipo de comportamientos. Todo sea por el beneficio, el bienestar de la empresa y de los propios trabajadores. ¿Ok? Tiene que ver con esto de comunicar al patrón. ¿Qué funciones tiene la Dirección General de Inspección del Trabajo? Artículo 16 del reglamento, 18 del reglamento interior de la STPS. Dice, asesorar a los patrones y o trabajadores para la integración de las comisiones. Oigan, pues tengo dudas. Bueno, pide asesoría. A lo mejor después de esta charla de este día ya no es necesario, pero ¿quieres todavía fortalecerte? Bueno, pues hazlo, con sus asegúnes, porque a lo mejor dice la inspección, no las tienes. Pues te voy a exhortar para que cumplas, y si no cumples te voy a multar. Entonces hay que tenerle ahora sí que medir el riesgo. Reglamento General
de inspección del trabajo y aplicación de sanciones. Otro reglamento. El inspector del trabajo, atento al objeto de la inspección, deberá pedir el auxilio a los integrantes de las comisiones mixtas. O sea que el inspector puede llegar y decir, a ver, quiero a los integrantes de las comisiones mixtas. Pues, ¿cuáles? No tengo comisiones mixtas. Ah, gracias. Observación. Que va a dar motivo o va a dar pie a una sanción. Vamos a cuidar el patrimonio, vamos a cuidar a la empresa, vamos a cuidar el negocio. No nada más vamos a cuidar los impuestos, vamos a cuidarla en general. Ese ente económico que le está dando trabajo a varias personas, ese ente mercantil que está generando una economía, un desarrollo, un crecimiento al motor económico, pues hay que evitar que sufra perjuicios, tanto en su reputación como en su economía. Pues váyanlo viendo. Yo sé que es mucho trabajo. Todo cuesta. No saben cuánto trabajo a mí me ha costado convencer, llegar a las empresas, hacer labor. Es bien desgastante, se los aseguro. No puedo hablar de nombres, pero sí de números. Muchas dicen, no, ¿para qué? No me ha pasado nada, nunca me va a pasar nada. Hasta ahorita. Pues no significa que estés vacunado. ¿Tienes el antídoto? ¿Cómo sabes que no te va a picar la serpiente? Si todavía hasta la toreas, hasta la provocas. Es que nunca me han caído. Bueno, eso era antes. ¿Cuándo imaginábamos que íbamos a tener preliquidaciones del SAT prellenadas o liquidaciones prellenadas? ¿Cuándo se imaginaron eso en la historia? Los que venimos de generaciones viejas. No, hombre, era imposible soñar que esto iba a pasar. Hoy, ¿cómo están haciendo sus programas de compulsa las autoridades? Amarrando con el... Ya checaron el artículo 33, fracción primera letra I. Ya lo checaron de código. Reforma para 2022. Las famosas metas recaudatorias. Las famosas tasas efectivas. Para que vean de dónde saca la información el SAT. Pues igual pasa en materia laboral. Y va a pasar en todas las materias con el paso del tiempo. Lo ideal es que cuando esto pase yo ya esté preparado y no tenga yo la sorpresa. Empezamos con la primera, que es optativa. Reglamento Interior del Trabajo. Artículo 422. Ley Federal del Trabajo. Recordemos que estamos en el módulo laboral. Dice, el reglamento es el conjunto de disposiciones obligatorias para patrones y trabajadores. Si tengo un reglamento interior de trabajo, sus disposiciones son obligatorias tanto para unos como para otros. ¿Okay? Nada que ver en el reglamento lo inherente al trabajo. Tiene que ver el comportamiento. Ejemplos del reglamento. ¿Qué va a tener? Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempos de comida y periodos de reposo si es que los hay durante la jornada. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Días fijados para hacer limpieza de establecimientos, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Días y lugares de pago. Normas para el uso de asientos o sillas. Normas para prevenir riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Labores insalubres y peligrosas que no pueden desempeñar los menores, ni las mujeres embarazadas. Tiempo y forma en que los trabajadores